Hola chicos, bienvenidos a una sesión más. Vamos a continuar donde lo dejamos en la última sesión y es en la explicación de los conos, ¿vale? Habíamos visto una primera figura, un primer cuerpo redondo que era el cilindro, ¿vale? El cual se obtiene al girar un rectángulo respecto a uno de sus lados. Y ahora vamos a ver el objeto que se obtiene al girar un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos, ¿vale? Ese elemento que lo tenéis aquí dibujado va a ser el cono, ¿de acuerdo? Como digo, se genera a raíz de un triángulo rectángulo, que es el triángulo morado que tenéis aquí, girando alrededor de uno de sus catetos, ¿bien? Vamos a ver los distintos elementos de un cono. Por un lado tenemos la base, ¿vale? Como le ocurría a las pirámides y a diferencia del cilindro y del prisma, el cono va a tener una única base, que es esta de aquí abajo, que su figura es un círculo, ¿vale? Luego eso va a ser la base. Después va a tener una cara lateral que va a ser precisamente toda esta parte lateral de aquí, la cual se genera, ¿vale? A raíz, o sea, se genera por el giro de este triángulo rectángulo, ¿vale? Y realmente la cara me la está generando la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Como la cara lateral se genera por ese lado, a ese lado le damos el nombre o recibe el nombre de generatriz. Entonces la generatriz del cono no es más que la distancia desde el punto este de aquí, que llamamos vértice del cono, ¿vale? Y la base de aquí, ¿vale? Entonces esa distancia es la generatriz, siempre por la cara lateral. Luego vamos a tener también la altura, ¿vale? La altura del cono, que es la distancia desde el vértice hasta el centro de la base, ¿vale? La base hemos dicho que es un círculo, luego también vamos a tener un radio de la base, ¿de acuerdo? Vale, entonces estos serían los principales elementos de un cono. El radio de la base, la generatriz, la base, la superficie lateral, la altura y el vértice, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora esa relación entre la generatriz, el radio y la altura. Si nos fijamos en el triángulo rectángulo, lo voy a dibujar así, ¿vale? Veremos que esto de aquí es lo que llamamos la generatriz, ¿vale? Este cateto de aquí es lo que llamamos altura y este de aquí es el radio de la base, ¿vale? Luego tenemos que las tres longitudes, la generatriz, la altura y el radio, van a formar siempre un triángulo rectángulo. ¿Y para qué nos es útil esto? Pues nos es útil para poder calcular uno de esos valores si nos dan los otros dos, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis explicado en la página 220 del libro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como digo, cuando queramos calcular uno de los tres valores, lo que haremos será aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bien, por otro lado, el desarrollo plano de un cono. En la página 219 veis como si hacemos un corte por la cara lateral del cono y por una buena parte de la base y lo desplegamos todo sobre el papel, nos termina quedando esto de aquí, ¿vale? Por un lado tenemos esa base que hemos dicho que era un círculo y por el otro tenemos esta cara lateral que si nos fijamos es una parte de un círculo, ¿de acuerdo? Es lo que conocen, es un trocito del círculo que vendrá determinado precisamente por los ángulos por el ángulo que tenga de esa cara lateral, ¿vale?
Entonces ya lo tenemos, ¿vale? Que tenemos que el desarrollo va a ser ese. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues para poder calcular el área y el volumen del cono. Por un lado, ya sabemos que el área total será el área de la base más el área lateral. La base es un círculo, área del círculo pi por r al cuadrado. El lateral es un sector circular, ¿vale? Recordamos la fórmula del sector circular, era pi r cuadrado por el número de grados del sector circular dividido de 360, ¿vale? Aquí el problema es que no vamos a tener el lado, pero sí que vamos a tener esta longitud de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí sabemos cuánto mide, ¿vale? Y podemos expresarlo, podemos calcular esa área en función de esto de aquí. ¿Por qué? Si yo tengo el círculo completo, ¿vale? Sé que toda la longitud va a ser 2 por pi por el radio, ¿vale? Del círculo. Entonces, ahora, si nos fijamos en ese sector circular, que era así y así, ¿vale? El radio es la generatriz, ¿de acuerdo? Fijaros que el radio es este lado de aquí, ¿vale? Al desarmarlo, es la generatriz. Y sin embargo, esta longitud de aquí es la longitud de la circunferencia que tenemos aquí, es decir, 2 por pi por r, ¿vale? Esto es g y esto es g, que son los radios de ese círculo gigante, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si yo tuviera el círculo completo, la longitud que tendría sería 2 por pi por g, ¿de acuerdo? Eso es lo que escribo aquí abajo, ¿vale? Sin embargo, y con el círculo completo, la longitud sería esta y el área pi por g al cuadrado. Sin embargo, si yo tengo este sector circular, yo tengo que la longitud del arco es 2 por pi por r, porque lo vemos de aquí, de esta circunferencia. Luego el área será x y esto va a ser proporcional. Luego puedo calcular esa área usando regla de 3 y llegar a que ese valor del área es pi por el radio por la generatriz. Esta demostración no hace falta que la aprendáis de memoria ni nada por el estilo. Es una manera que me permite evitar el memorizar el valor del área lateral de un cono. Sin embargo, si lo queremos recordar, pues como pi por r por g y ya está, suficiente. Por último, y lo mismo que le ocurría a las pirámides, el volumen es el área de la base por la altura partido por 3, ¿vale? Y estas son las fórmulas. Vamos a ver algún ejercicio para utilizar todo lo que hemos visto. El primero es el 12 de la 219. ¿Qué nos dice ese ejercicio? Dice, un cono está engendrado por un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 8 centímetros. ¿Cuánto mide el diámetro de la base del cono? ¿Vale? Que eso mida 8, que el triángulo sea isósceles y los catetos midan 8, significa que esto es 8 y que este de abajo también es 8. Luego el radio es 8. Si el radio es 8, el diámetro será el doble, 16 centímetros. ¿Cuánto mide la altura del cono? Pues lo que mide el otro cateto, que es precisamente esos 8 centímetros. Y para hallar la generatriz, pues teorema de Pitágoras, generatriz al cuadrado, 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, llegando a este valor de aquí. ¿Vale? Bien. El siguiente que vamos a hacer es el 13 de la 220, que dice lo siguiente. En un cono, el diámetro de la base mide 16 centímetros y la generatriz 17. Halla la altura del cono, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, diámetro 16, generatriz 17.
Yo sé que el radio, la generatriz y la altura forman un triángulo rectángulo. Luego, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular el radio. El radio es la mitad del diámetro. Luego el radio mide 8. De nuevo me vuelvo a dibujar. Este es mi triángulo rectángulo en el cual, como hemos visto antes, aquí tengo la generatriz, aquí la altura y aquí el radio. ¿Me dan la generatriz? Sí, 17. ¿Me dan el radio? Sí, 8. Y me piden hallar la altura. Teorema de Pitágoras. 17 al cuadrado igual a 8 al cuadrado más la altura al cuadrado. De ahí despejamos la altura y nos queda 15 centímetros. Vamos con el 18. Dice averigua el área lateral, total y volumen de un cono sabiendo que el radio de la base mide 6 centímetros y la altura 8. De nuevo, cojo datos. Ahora me están diciendo que calcule área lateral, total y volumen. ¿Qué es lo que hago? Escribirme las fórmulas, ¿vale? Fijaros que siempre estos ejercicios son iguales. Primero, datos que me dan. Segundo, fórmulas que necesito. Tercero, vamos a ver si tengo que calcular algún dato más o puedo ya directamente sustituir en las fórmulas. El área lateral es pi por el radio por la generatriz. ¿Tenemos la generatriz? No, pero tenemos el radio y la altura. Radio 6, altura 8 y me piden la generatriz. Teorema de Pitágoras y obtenemos que la generatriz vale 10 centímetros. Una vez que tengo eso, calculo el área lateral. Pi por R, que es 6, por G, que es 10. 6 por 10, 60 por pi, 60 pi centímetros cuadrados. La base. El área de la base es un círculo. Luego el área de la base, pi por R al cuadrado. ¿Vale? Luego, como conozco el radio, pi por 6 al cuadrado, 36 pi centímetros cuadrados. Área total, área de la base más área lateral, 36 más 60, 96 pi centímetros cuadrados. Y por último el volumen, área de la base, 36 pi, por altura 8, partido por 3, 96 pi centímetros cúbicos. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que hay que saber de los conos, ¿vale? Y para practicarlo, la idea es que realicéis estos ejercicios de aquí, el 14, el 16 de la 219 y el 19 de la 221. Bueno, espero que haya quedado claro y si no, como siempre, podéis preguntarme las dudas y os las resolveré. Venga chicos, hasta luego.